Bueno, empecemos con el siguiente problema. Pausen el video e intenten resolverlo. La respuesta correcta es la D. ¿Por qué no pueden ser las demás? Bueno, en la respuesta A nos dice que en el intervalo de 4 a 6 segundos el cuerpo estuvo en reposo, lo cual es erróneo. El reposo se define como un objeto que no experimenta ninguna velocidad. Y en este caso, en el intervalo de 4 a 6 segundos, si observamos en el eje Y, nos dice que tuvo una velocidad constante de 4 metros por segundo. Entonces la A queda descartada. En la respuesta B nos dice que en el intervalo de 10 a 12 segundos el cuerpo tuvo velocidad constante, lo cual también es erróneo, porque la gráfica nos muestra que hubo un cambio de velocidad de menos 2 metros por segundo a 0 metros por segundo. Por lo tanto, la respuesta B también queda descartada. En la respuesta C nos dice que en el intervalo de 6 a 9 segundos el cuerpo experimentó una mayor aceleración, lo cual también es erróneo, porque la gráfica nos muestra que disminuyó la velocidad de 4 metros por segundo hasta menos 2 metros por segundo. Por lo tanto, no aceleró, sino desaceleró. Y si lo comparamos con el intervalo que va de 10 a 12 segundos, ahí hubo una mayor aceleración, ya que ahí hubo un cambio de velocidad de menos 2 metros por segundo a 0 metros por segundo. Por lo tanto, es una aceleración positiva y esta es mayor que la aceleración experimentada de el intervalo 6 a el intervalo de 9 segundos. Por lo tanto, la respuesta C también queda descartada. Y en la respuesta D nos dice que en el intervalo de 0 a 4 segundos el cuerpo experimentó una aceleración, lo cual es verdadero porque la aceleración se define como un cambio de velocidad. Y en ese intervalo hubo un cambio de velocidad de 0 metros por segundo a 4 metros por segundo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Bueno, ahora vamos con el siguiente ejercicio. Pausen el video e intenten resolverlo. La respuesta correcta es la C. ¿Por qué no pueden ser las demás? Bueno, en la respuesta A nos dice que en el intervalo de 0 a 1 segundos el cuerpo experimentó una velocidad constante, lo cual es erróneo, porque en ese intervalo se observa una línea curva, lo que traduce en que hay un cambio de velocidad. Me explico más detalladamente. Siempre que haya una línea curva en una gráfica de posición versus tiempo, siempre, 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 siempre se traduce en que hay un cambio de velocidad, ya que recorre distancias diferentes en tiempos iguales. Me explico con otro ejemplo similar al que estamos resolviendo. Tenemos una gráfica de posición versus tiempo curva, con una línea curva. Como vemos, en el intervalo de 0 a 1 segundos recorre una mínima distancia, que es casi imperceptible si lo vemos en la gráfica. Luego, en el intervalo de 1 a 2 segundos recorre 1 metro en 1 segundo, que es una mayor distancia recorrida que la del intervalo de 0 a 1 segundos. Luego, si observamos en el intervalo de 2 a 3 segundos, vemos que recorre 2 metros en 1 segundo, o sea, una distancia recorrida mayor que la del intervalo de 1 a 2 segundos y a su vez que la del intervalo de 0 a 1 segundos. Por lo tanto, vemos que no es constante la velocidad, sino que se experimenta un cambio de velocidad, por lo que la respuesta A queda descartada. En la respuesta B nos dice que en el intervalo de 1 a 2 segundos el cuerpo experimentó un cambio de velocidad, lo cual es erróneo porque en ese intervalo se observa una línea recta, lo que se traduce en que no hay un cambio de velocidad. Me explico más detalladamente. Siempre que haya una línea recta en una gráfica de posición versus tiempo,
siempre, siempre, siempre se traduce en que no hay un cambio de velocidad. La velocidad es constante allí, ya que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Me explico con otro ejemplo similar al que estamos resolviendo. Tenemos otra gráfica de posición versus tiempo, pero esta vez con una línea recta. Como vemos, en el intervalo de 0 a 1 segundos recorre 1 metro en 1 segundo. Y lo mismo pasa para el intervalo de 1 a 2 segundos, recorre 1 metro en 1 segundo. Y de 2 a 3 segundos, recorre 1 metro en 1 segundo. Entonces, recorre distancias iguales en tiempos iguales, por lo que no hay un cambio de velocidad. Entonces, la respuesta B queda descartada. En la respuesta C nos dice que en el intervalo de 2 a 3 segundos el cuerpo experimentó una desaceleración, lo cual es verdad, porque en ese intervalo se observa una línea curva que es decreciente si lo vemos en tanto a la distancia recorrida a través del tiempo. Me explico más detalladamente con otro ejemplo similar al que estamos resolviendo. Tenemos otra gráfica de posición versus tiempo con una línea curva. Como vemos, en el intervalo de 0 a 1 segundos recorre 1 metro en 1 segundo. En el intervalo de 1 a 2 segundos recorre un poco menos de 1 metro en 1 segundo. Y en el intervalo de 2 a 3 segundos se observa que recorre una distancia menor que en el intervalo de 0 a 1 segundos y que en el intervalo de 1 a 2 segundos, por lo que vemos que las distancias recorridas en tiempos iguales van decreciendo, o sea, la velocidad está decreciendo y esto se traduce en que el cuerpo experimenta una desaceleración. Y la respuesta D nos dice que en el intervalo de 1 a 2 segundos el cuerpo no experimenta un cambio de posición, lo cual es erróneo, porque en la gráfica nos muestra que hubo un cambio de posición de 1 metro a aproximadamente 3 metros, por lo que la respuesta D queda descartada. Ahora empecemos con el tercer problema. Pausen el video e intenten resolverlo. La respuesta correcta es la D. ¿Por qué no pueden ser las demás? Bueno, en la respuesta A nos dice que en el intervalo de 0 a 1 segundos el cuerpo no experimenta velocidad constante. Y eso es falso porque vemos una línea recta en la gráfica de posición versus tiempo, lo que nos quiere decir que la velocidad sí es constante. Y si vemos que en el intervalo de 0 a 1 segundos la velocidad es de 1 metro por segundo, ya que recorre 1 metro en 1 segundo. La respuesta B nos dice que en el intervalo de 1 a 2 segundos fue donde el cuerpo experimentó menor velocidad. Esto es falso. Si nosotros vemos y observamos en el intervalo de 1 a 2 segundos se avanzó de la posición 1 metro a la posición de 3 metros, por lo que avanzamos 2 metros en 1 segundo, siendo esta la velocidad mayor de toda la gráfica si lo comparamos con la velocidad en el intervalo de 0 a 1 segundos y de 2 a 3 segundos, por lo que la respuesta B queda descartada. Ahora, en la respuesta C nos dice que en el intervalo de 2 a 3 segundos el cuerpo permanece en reposo, lo cual es falso ya que hay una velocidad, ya que recorre 1 metro en 1 segundo. Entonces la respuesta C queda descartada. En la respuesta D nos dice que en el intervalo de 0 a 1 segundo se experimenta la misma velocidad que en el intervalo de 2 a 3 segundos, por lo que esta es la verdadera. Esta es la respuesta correcta. Si nosotros observamos el intervalo de 0 a 1 segundos, se recorrió 1 metro en 1 segundo y en el intervalo de 2 a 3 segundos también se observa que recorrió 1 metro en 1 segundo.
Bueno, seguimos con el cuarto ejercicio. Pausen el video e intenten resolverlo. La respuesta correcta es la D. ¿Por qué no pueden ser las demás? Bueno, la respuesta A nos dice que en el intervalo de 0 a 1 segundos el cuerpo no experimenta velocidad constante. Esto es verdad, ya que si vemos en el intervalo de 0 a 1 segundos existe una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. O sea que sí existe una aceleración. Entonces, cuando existe una aceleración, ya sea positiva o negativa, hay sí o sí un cambio de velocidad. Por lo tanto, la respuesta A es verdadera, pero no es la que estamos buscando. La B nos dice que en el intervalo de 1 a 2 segundos el cuerpo permaneció con una velocidad constante. Esto es verdad, ya que cuando la aceleración es cero, como en este caso en el intervalo de 1 a 2 segundos, que la aceleración es 0 metros sobre segundo al cuadrado, vemos que no hay un cambio de velocidad. Siempre que la aceleración es igual a 0, no hay ningún cambio de velocidad. En la respuesta C nos dice que en el intervalo de 2 a 3 segundos el cuerpo aumentó su velocidad. Esto también es verdadero. Como vemos en la gráfica, en el intervalo de 2 a 3 segundos el cuerpo experimentó una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Una aceleración, por lo tanto, positiva, lo que quiere decir que hay un aumento de velocidad a través del tiempo. La respuesta D nos dice que en el intervalo de 1 a 2 segundos el cuerpo disminuyó su velocidad. Esto es falso. Por lo tanto, es la que estamos buscando. Esta es la respuesta que deberíamos marcar. ¿Por qué? Bueno, en el intervalo de 1 a 2 segundos nos muestra una aceleración de 0 metros sobre segundo al cuadrado, o sea que no existe aceleración. Por lo tanto, no hay cambio de velocidad, ni disminuye ni aumenta. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Hay algo muy pero que muy importante. Si ustedes dominan esto, ya tienen este tema pasado, y es saber convertir una gráfica en otra. Nosotros podemos convertir una gráfica de aceleración versus tiempo en una de velocidad versus tiempo, y esta a su vez en una de posición versus tiempo e inversamente, como vemos a continuación. Aquí vemos, digamos, en el intervalo de 0 a 1 segundo, en las tres gráficas, vemos que coinciden. En la primera gráfica de aceleración versus tiempo vemos que hay una aceleración positiva. En la segunda gráfica de velocidad versus tiempo vemos que en el intervalo de 0 a 1 segundos está aumentando la velocidad a través del tiempo. Por lo tanto, hay una aceleración positiva también. En la gráfica número 3 vemos una gráfica de posición versus tiempo. Y en el intervalo de 0 a 1 segundos en esta gráfica vemos que hay una línea curva que se traduce en un cambio de velocidad a través del tiempo. Si quieren pueden ponerle pausa al video y analizar las siguientes tres gráficas y cómo se relacionan entre sí. Vamos con el problema número 5. Lo mismo, pausen el video e intenten resolverlo. La respuesta correcta es la C, ya que en el instante cuando se deja caer el objeto, la velocidad en y es igual a 0. Y solo veríamos venir el saco de lastre hacia nosotros si fuéramos el conductor del carro, claro. O sea, un vector netamente hacia la derecha. ¿Qué pasaría si lo dejásemos caer y por lo tanto adquirir velocidad en y? Bueno, veríamos venir el saco de lastre en una dirección hacia abajo y hacia nosotros. O sea, un vector diagonal hacia abajo y hacia la derecha. Aquí les traigo una simulación hecha con mucho cariño para ustedes, así pues no se les va a olvidar cómo interpretar este tipo de preguntas a la hora de responder la prueba.
Bueno, eso fue todo. Si les gustó, pueden apoyarme con un pulgar arriba. En serio que intenté hacer este video lo más pedagógico posible. Pueden compartirlo con sus amigos o personas que crean que les sirva. Y no olviden pasarse por el canal, allí verán más clases con el mismo nivel de pedagogía. Que estén muy bien, muchos ánimos y hasta pronto.